Ya nos está acompañando Gustavo Farías, que queremos que todos miren la foto que vamos a proyectar ahora, porque si vamos a hablar de deporte y Malvinas, tenemos que hablar del año 82. Sí. Y nos mandó Gustavo una foto del año 82, que a ver si reconocen a los protagonistas. Martín, vamos a A ir ver, con la vamos con la foto. foto. Miren lo que es esa fotografía del año ¿Quién? ¿Vos 1982. los identificaste rápidamente? Yo los identifiqué porque el que me la mandó dijo, estos somos fulano y Claro. fulano. A ver si hay algún oyente que puede ver, identificar Eh, quiénes figuran allí. Hay uno que es muy rubio, Hay uno que es muy rubio, así, muy eh, elegante los dos, vamos muy a decir. elegante, sí, los muchachos, en plena etapa adolescente, Así supongo, en es. ese momento de traje con corbata importante. Al rubio lo conocemos mucho. Mucho, me parece que sale eh, bastante seguido por Radio Sí, María. quizás más de uno lo identifica y está Gustavo Farías, por supuesto, Está, por allí en la supuesto. foto. ¿Y quién está conectado también con nosotros a esta hora? Gustavo, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Nos podés ilustrar un poquito esta obra de arte que nos has compartido hoy? Hola, ¿qué tal, José, Belén? El gusto de verlos nuevamente ambos ahí. Sí, Eh, Estuvimos unos días alejados, por lo menos de este trío, sino que, bueno, ahora por suerte, al momento de la despedida nos vamos a estar todos se juntos. volvió a armar el Por equipo hoy. supuesto. Así es. Sí, esa foto se la compartí, bueno, por el tema de que íbamos a tratar hoy, que es el tema del 2 de abril de 1982, inicio de la recuperación de Malvinas Ujú. y una connotación deportiva también. Y Ajá. le digo, esta foto es del 82, porque uno recuerda, son esas fechas donde cuando uno se pone a recordar, ¿qué estuviste haciendo el 2 de abril del 82? Los que Sí. tuvimos, teníamos noción de qué es lo que era la vida en ese momento. Siempre te va a decir, estaba tomando mate con mi padre, había ido a comprar tal cosa. Bueno, yo me Claro. acuerdo que estaba con ese señor de la foto, Mm. develamos quién es. Por aquí De ya Belém. algunos Acá ya están arriesgando en YouTube. Rosana dice, el rubio es el padre Javier. Y Jorgelina dice, ¿el rubio será el padre Javier? Contestanos vos, Gustavo. Es el padre Es Javier, el muy padre bien, muy Javier. bien. Es el padre Javier, que era compañero mío en la escuela, en el colegio Garzón Agulla. Y Mirá. nosotros los viernes teníamos por costumbre ir a jugar al fútbol contra, nosotros éramos de la quinta primera, íbamos a jugar al fútbol contra los de compañeros del lado, los de la quinta segunda. Nos Ajá. ganaban casi siempre. Más allá de, Más allá de eso, el padre Javier fue un gran Ah, deportista, sí. era gran jugador, sí, además, bueno, jugaba al básquetbol conmigo en la Asociación Española, lo que Ah, era Redes sí. Cordobesas, y él, además como futbolista era buen jugador, y como basquetbolista le fue mejor porque incluso integró la selección cordobesa en algún provincial de, no me acuerdo si de cadetes o Mirá. juveniles, y llegó a jugar en la primera división en la época que había jugadores extranjeros. Él tenía un gran porvenir, pero después se orientó por otro lado Y acá y estamos. terminó como director de Radio María. Ahí está. Pero no es que como jugador de básquet era un buen director de Radio María, ¿eh? Era bueno también al Era básquet, la bueno. verdad que era buen jugador. En la foto se Y ve bueno, alguien alto. Sí, lo Se ve un vemos. sí, jugador alto. ¿Qué edad sí. tienen aproximadamente Ahí ahí? en la foto él tiene 17 años Ajá. y yo acababa de cumplir 18. Ah, Esa es la mirá. fiesta de egreso en el Círculo Italiano de Villa Huarcalde. Bueno, como se acostumbraba en esa época a ir por ahí, ¿no? Bueno, y esa foto la quería compartir por eso, Claro. en este Hermosa momento de foto. despedida. Qué lindo. Los dos con la corbata a tono, estoy Sí, notando. total. Sí, era época que había que ir a la escuela saco y corbata, ¿no? Claro. Claro. Uniformados, bueno, otros tiempos. Bueno, y hablando de esos tiempos, vos hoy nos dijiste, cuando te preguntamos Sí. con qué venís hoy, nos dijiste, quiero hablar de las Malvinas, que es la efeméride del día de ayer, y el deporte. ¿Qué nos has traído hoy para compartir? Bueno, la verdad que se me ocurrió porque, bueno, una efeméride muy importante y que en la parte deportiva de qué pasó con el deporte mientras estábamos en guerra se ha tratado muy levemente.
Ujú. Y hubo cosas interesantes para contar. Ujú. Ajá. Por ejemplo, ¿qué pasó una vez que recuperamos las Malvinas? ¿Qué pasó con el fútbol? El Ajá. Bien. fútbol siguió como si nada hubiese pasado. La verdad que en esta parte del continente no se sentían cañonazos, no se sentían Mm, bombardeos, y era como una película, algo que no nos estaba pasando a nosotros. Por claro. eso la actividad deportiva continuó normalmente. Mira. Pero había una efervescencia patriótica, ese espíritu estaba y se notaba en cosas muy importantes, muy trascendentes y hasta muy difíciles de creer. Ajá. Por ejemplo, inmediatamente después de que desembarca Argentina en las islas, Jorge Propato, que era el presidente del Consejo Federal de AFA, ya estaba hablando de cómo iba a incorporar a las Islas Malvinas en el calendario nacional. Ah, Ah, mira. Y mira. ya comenzó a decir que por orden de competencia le correspondía a la Liga de Comodoro Rivadavia recibir los 4 equipos que había en las islas. Ah, Ya mira. sabían hasta que había 4 equipos y decía que no podían conformar una liga porque el mínimo para conformar una liga eran 6 equipos. Ujú. Bien. Así que imagínate que ni bien desembarcaron, ya estábamos pensando en el fútbol, qué íbamos a hacer con el fútbol de las Islas Malvinas. Claro. Inmediatamente Boca y River, a través de sus presidentes Martín Benito Noel y Jorge Kipper, ofrecen jugar un Boca River en Malvinas Mira. en 1982. Dice, vamos para alimentar y para entretener a nuestras tropas, vamos a jugar un Boca y River en Malvinas y hasta comenzaron los primeros preparativos para intentar llevar el superclásico allí, pero bueno, recordemos que Argentina desembarca el 2 de abril y el 1 de mayo ya comienzan las acciones Ujú. Claro. bélicas. Sí. Eso Otro, pensábamos, porque llevar adelante un superclásico en una zona de operaciones, Ujú. medio que imposible. claro, seguramente el clásico hubiese sido posible si la diplomacia hubiese extendido en Claro. algún momento Claro, las negociaciones, pero en poco menos de un mes ya estaban iniciándose las acciones bélicas. claro. Ujú. Eh, Otro equipo muy de moda en esa época era el Loma Negra de Olavarría, Ajá, el equipo que había conformado la empresaria cementera Amalia Lacroce de Fortabat, Mm. que ajá. habían llevado grandes jugadores a su equipo, incluso, aunque no crean, ese club que todavía existe de Olavarría, le Sí, había ganado a la selección de la Unión Soviética 1-0 y le había cortado un largo invicto. Ese equipo también se ofreció para jugar en las islas un partido a beneficio de las tropas que estaban Mm. allí asentadas. mira. Otro tema que no tiene mucho que ver con el deporte, pero también a su vez está de alguna manera ligada, fue que en esos años Argentina ya había instrumentado el sistema de televisión color a partir de 1980 y se estaba distribuyendo por todo el país y había una planta transmisora que estaba prevista para instalarse en la Mesopotamia argentina. Ajá. Finalmente se hizo un trueque, se cambió y se decidió instalarla en Comodoro Rivadavia para que pueda llegar hacia las islas la televisión color. Ah, mira. ¿Cuál era el interés de que llegara la televisión color? Es que pocos meses después, en junio del 82, Argentina tenía que defender su título de campeón del mundo en el Mundial de España. Claro, Mm. Entonces, ¿cómo iban a estar los soldados allí y no iban a poder ver el campeonato mundial en colores? Eh, claro. Así que de alguna manera eso aceleró que en Comodoro Rivadavia, ahí está el equipo de Loma Negra, es El de ese que Olavarría que mencionaste recién. exactamente, ese Ajá. ahí con figuras importantes, ¿no? Porque había una billetera importante, ahí está Carlos Esqueo, Armando Usillo, Luis Galván pasó en algún momento, la Pepona Reinaldi Ajá. también, grandes jugadores de la época, hizo una gran campaña ese equipo también. Bueno, y pasaban cosas increíbles como esto que te estoy contando de la televisión, ¿no? La estación terrena tenía que ponerse allí y después encima
la FIFA empezó a sospechar que Argentina e Inglaterra no jugasen el Mundial, porque si se Sí. declaraba la guerra realmente en un grado importante, a lo mejor sus selecciones no podían participar. Ujú. Claro. Entonces, Joao Havelange, presidente de la FIFA, los conminó a confirmar la participación y es más, amenazó con que podía haber muchas sanciones para el fútbol argentino y británico si no jugaban ese campeonato del mundo. Ah, Ah, mira. mira. Argentina de alguna manera se anticipó y el 7 de mayo confirmó la participación argentina y poco tiempo después lo hizo Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia, que son las tres de las cuatro selecciones que componían lo que es el fútbol de Gran Bretaña. Claro. Se confirmó la participación de esos equipos. Pero imagínate que la guerra cambió, fue un disparador para Claro. un montón de cosas que, bueno, como estas que te estoy contando, Sí. y otras, mirá la que te voy a contar ahora, que poco conocido es el tema, Sí. pero en 1982 finalmente Maradona acerca su contrato y que se liga al Barcelona de España, Sí. pero justo por esos días un competidor importante que también se lo quería llevar a Diego era el Arsenal inglés, que como Ah, se comienza con la guerra, decide, no, nosotros no podemos llevar un argentino Claro. justo a contratar, y encima el Ujú. gran jugador argentino. y encima era un ustedes jugador saben, que. Maradona era un jugador que no se quedaba callado. Claro. Era de opinar. no, para nada. Incluso él había donado al Fondo Patriótico 100 millones de pesos, Mm, que era, bueno, algo, no era una cifra muy importante, pero había tomado parte del claro. conflicto Ujú. de esta Sí. manera. Y en Inglaterra tenían un grave problema con Osvaldo Ardiles y Julio Villa, que eran dos argentinos que estaban jugando allí Sí. y muy idolatrado, especialmente el Pitón Ardiles cordobés, que jugaba para el Tottenham y en la semifinal se enfrentan ante el Leicester inglés y los hinchas rivales lo insultaban y lo Mm. abucheaban cada vez que tocaba la pelota Claro. Claro. y la hinchada del Tottenham gritaban Argentina, Argentina Ah, mira. en un momento. Bueno, la cuestión es que al margen de esto, Osvaldo se sintió muy incómodo y además le mataron un primo que Claro. había sido piloto de uno de los Pucará derribados por la Armada inglesa. Él decide cortar su contrato y pasar al Paris Saint-Germain en Francia. Ah, Y salir del lo hizo fútbol durante inglés. 6 meses. Sí, Claro. Claro. durante 6 meses cortó su vínculo, después Wow. finalmente volvió al Tottenham. De hecho, hoy es el embajador deportivo del Tottenham y una figura absolutamente Mm. reconocida a nivel mundial, ¿no? Sí, no. Gustavo, por lo que nos contás, uno empieza a imaginarse, Ujú. ¿no? El espíritu de esa época, pero por lo que nos contás, todo tenía su curso normal, Sí. incluso en el medio Sí. de un conflicto bélico. ¿No hubo equipos, por ejemplo, de fútbol o Mm. de otro tipo de deporte que hayan pedido, manifestado interrumpir campeonatos, interrumpir partidos, de alguna Ah, manera el cese de la actividad por un periodo de tiempo? mira, en esta fiebre que tenemos los argentinos por el fútbol, y además, como te decía al principio, que no escuchábamos nosotros Mm. bombardeos, lo veíamos por Claro. televisión. En el continente no hubo acciones bélicas, y entonces el fútbol siguió normalmente, y hubo un solo equipo que hizo una solicitud formal para que se suspenda el campeonato, que era el Claro. campeonato nacional que se estaba jugando, y fue un equipo de Córdoba. Ah, Mirá. mira. Unión San Vicente. Ajá. Córdoba en ese momento tenía 4 representantes en el Campeonato Nacional de Primera División. Sí. Ese es la naranja mecánica cordobesa, que participaba por primera vez en un Campeonato Nacional de Primera División de AFA, y estaba participando por primera vez, y Jorge Díaz, que era uno de los dirigentes de Unión San Vicente, dijo: muchachos, el país está en guerra, no Claro. podemos estar nosotros jugando al fútbol, debemos suspender el campeonato.
Y le pasó lo mismo que hizo la FIFA con Argentina. Le dice, si no juegan, van a tener una sanción muy Sanción. grave. Entonces le contestaron que no, Julio Grondona le contestó que no, y que salvo que se acrecienten las hostilidades, el resultado bélico, eso iba a poder hacer suspender el campeonato, pero que además, como se avecinaba el Mundial, no había Claro, otro calendario como para seguir disputando el campeonato. claro. Así que el torneo se jugó absolutamente normal, no hubo ninguna suspensión, y salvo esto que te decía yo, análisis de dónde vamos a poner Claro. a los clubes de las Islas Malvinas en los campeonatos, más de eso no sucedió nada de eso. Claro, acá Gustavo te hace llegar un mensajito, Carolina dice, genio Gustavo, gracias por compartir tanto, aprendimos y disfrutando mucho, sobre todo a los que nos encanta el deporte. Mm, Hoy estamos conociendo un poco qué fue del deporte en Argentina y de los jugadores argentinos claro. en Inglaterra, mientras estuvo el conflicto del 82. Nos comparte que Unión de San Vicente fue el único equipo Ujú. argentino que pidió frenar con los campeonatos. Gustavo, bueno, muchas gracias por algunas de las tantas, me imagino que Mm, debe haber quedan. anécdotas para tirar para arriba Muchísimo. todavía, pero nos has hecho un acercamiento a esta efeméride desde el deporte que no la habíamos pensado nunca. Sí. Te queríamos agradecer y rápido para, como hacemos siempre, invitar a los oyentes al Museo del Kempes. Ujú. ¿Dónde nos podemos acercar para escuchar esto en primera persona de voz? No. Bueno, muchas gracias Carolina también. Eh, el museo está abierto de martes a domingos de 10 a 13 y de 14 a 18. Funciona en la parte baja del estadio Mario Kempes. Ahí te encontrás con muchas de estas cosas que hablamos habitualmente y Sí. todas originales. Ah, Tenemos todo lo que exhibimos en el museo, son piezas originales, desde camisetas, trofeos, recuerdos de todo tipo, y se complementa con una visita a vestuario y campo de juego. bien. Ujú. Para los chicos especialmente, imaginar ser Messi y encarar por el túnel hacia el Claro. campo de juego es una experiencia inolvidable. Y para los que ya tenemos unos cuantos años, reencontrarnos con las piezas que hay ahí, bueno, nos hace un ejercicio de memoria fantástico y muy saludable a esta edad. Como las que nos Hermoso. mandaste hoy. Hoy nos mandaste una pieza de la historia Sí. del deporte. Así es, sí, bueno, hay muchas cosas y Córdoba es muy rica en historia deportiva. Bien. Hermoso, hermoso plan familiar. Ujú, La sí, posibilidad de visitar el Museo del Estadio Mario Alberto Kempes. Gustavo, te mandamos un abrazo enorme desde aquí. Esperamos después darnos ese abrazo de manera presencial eso. cuando nos podamos encontrar en el estudio. Y bueno, dejamos como siempre la puerta abierta. Decíamos que haya un segundo tiempo de lo Claro. que fue este entretiempo de anécdotas y que volvamos a encontrarnos por aquí más adelante quizás con más historias que seguramente tenés muy bien guardadas. Aquí dicen los oyentes cuánto conoce Sí, Gustavo sí. y queremos seguir aprovechando también esta pasión. Gracias por compartirla por aquí, por el aire de la radio. Gracias, gracias. La verdad que para mí fue una gran oportunidad, me encantó, me sentí muy cómodo de estar acá y bueno, el poder darle esto, ¿no? Que uno abraza con tanta pasión y Claro. poder contar estas cositas que por ahí en la diaria, donde vemos cómo salió Talleres, cómo está Belgrano, cuándo juega River, cuándo... yo digo, estas cositas también refrescan la memoria y son muy interesantes de conocer. Así Ya es, lo así creo que es. sí. Gustavo, mil gracias por estos 8 encuentros. Como dijo Belén, Sí. esperamos tener otros 8 en algún momento más adelante del año. Te mandamos un abrazo.